El día de hoy les voy a hablar acerca de los métodos de ordenamiento sirven para poder recuperar información de manera eficiente. Es deseable que aquella esté ordenada. Existen varios métodos para ordenar las diferentes estructuras de datos básicas. En general, los métodos de ordenamiento no son utilizados con frecuencia, en algunos casos solo una vez. Hay métodos muy simples de implementar que son útiles en los casos en donde el número de elementos a ordenar no es muy grande, ejemplo, menos de 500 elementos. Por otro lado, hay métodos sofisticados, más difíciles de implementar pero que son más eficientes en cuestión de tiempo de ejecución. Los métodos simples son Insertion Sort, o por inserción directa, Selection Sort, Bubble Sort, y Cell Sort, en donde el último es una extensión al Insertion Sort, siendo más rápido. Los métodos más complejos son el Quicksort, el EAPSort, Radix y Address Calculation Sort. El ordenar un grupo de datos significa mover los datos o sus referencias para que queden en una secuencia tal que represente un orden, el cual puede ser numérico, alfabético o incluso alfanumérico, ascendente o descendente. Se ha dicho que el ordenamiento puede efectuarse moviendo los registros con las claves. El mover un registro completo implica un costo, el cual se incrementa conforme sea mayor el tamaño del registro. Es por ello que es deseable evitar al máximo el movimiento de los registros. Una alternativa es el crear una tabla de referencias a los registros y mover las referencias y no los datos. A continuación se mostrarán los métodos de ordenamiento empezando por el más sencillo y avanzando hacia los más sofisticados. Ordenamiento de burbuja. La ordenación de burbuja, Bubble Sort en inglés, es un sencillo algoritmo de ordenamiento. Funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada. Este algoritmo obtiene su nombre de la forma con la que suben por la lista los elementos durante los intercambios, como si fueran pequeñas burbujas. También es conocido como el método del intercambio directo. Dado que solo usa comparaciones para operar elementos, se lo considera un algoritmo de comparación, siendo el más sencillo de implementar. Ordenamiento Shell. El ordenamiento Shell Sort en inglés, es un algoritmo de ordenamiento. El método se denomina Shell en honor de su inventor Donald Shell. Su implementación original requiere comparaciones e intercambios en el peor caso. Un cambio menor presentado en el libro de VPRAC produce una implementación con un rendimiento de en el peor caso. Esto es mejor que las comparaciones requeridas por algoritmos simples pero peor que el óptimo. Aunque es fácil desarrollar un sentido intuitivo de cómo funciona este algoritmo, es muy difícil analizar su tiempo de ejecución. El algoritmo Shell Sort mejora el ordenamiento por inserción comparando elementos separados por un espacio de varias posiciones. Esto permite que un elemento haga pasos más grandes hacia su posición esperada. Los pasos múltiples sobre los datos se hacen con tamaños de espacio cada vez más pequeños. El último paso del Shell Sort es un simple ordenamiento por inserción, pero para entonces, ya está garantizado que los datos del vector están casi ordenados. Ordenamiento por inserción. El ordenamiento por inserción, Insertion Sort en inglés, es una manera muy natural de ordenar para un ser humano, y puede usarse fácilmente para ordenar un mazo de cartas numeradas en forma arbitraria. Requiere operaciones para ordenar una lista de n elementos. Inicialmente se tiene un solo elemento, que obviamente es un conjunto ordenado. Después, cuando hay k elementos ordenados de menor a mayor, se toma el elemento k más 1 y se compara con todos los elementos ya ordenados, deteniéndose cuando se encuentra un elemento menor, todos los elementos mayores han sido desplazados una posición a la derecha, o cuando ya no se encuentran elementos, todos los elementos fueron desplazados y este es el más pequeño. En este punto se inserta el elemento k más 1 debiendo desplazarse los demás elementos. Por último veremos el método de ordenamiento por selección. El ordenamiento por selección, Selection Sort en inglés, es un algoritmo de ordenamiento que requiere operaciones para ordenar una lista de n elementos. Su funcionamiento es el siguiente. Buscar el mínimo elemento de la lista. Intercambiarlo con el primero. Buscar el mínimo en el resto de la lista. Intercambiarlo con el segundo. Y en general. Buscar el mínimo elemento entre una posición y el final de la lista. Intercambiar el mínimo con el elemento de la posición y. Gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado. Created using Powtoon.